va a seguir esta transmisión, pues por favor, igual, que nos ayuden compartiendo, porque a la vez podemos unirnos a la transmisión y también replicar, compartir. Ok. Ok, gracias. En estos momentos de conmoción nacional y tragedia que vive el Ecuador, el día de mañana, lunes 13 de junio del 2022, sumamos con una sola fuerza nuestras voces para el levantamiento en todo el país, a luchar en calles, plazas y carreteras. Esta lucha la llevaremos adelante quizá como nunca, por la situación que nos encontramos. En nombre ya, querido pueblo ecuatoriano, en nombre ya de nuestra propia supervivencia. Ahora sí, en nombre ya de nuestra propia supervivencia. Escucha, querido pueblo ecuatoriano. Según la teoría de Carlos Marx, y si nos remontamos un poco más atrás con Engels o el mismo Nicolás Maquiavelo, la lucha de clases ha sido, es y será la lucha entre esclavos y esclavizadores, entre pobres y ricos, entre siervos y feudales, entre proletariado y burgueses, entre explotados y explotadores, entre saqueadores y saqueados, entre la gente legítima que vive en su tierra, en su heredad, y los usurpadores de esa heredad. Y en este conflicto, únicamente nos dice Engels principalmente, que puede terminar cuando evolucionemos a una sociedad más justa, más civilizada, sin clases ni clasistas, sin cacicazgos sobre sus criados, sin explotadores ni explotados. Así nos dicen, nos enseñan, nunca puede haber paz ni justicia donde los explotadores concentran casi toda la riqueza del planeta que le pertenecen a los pueblos, provocando así el hambre y la miseria en los seres humanos. Es por eso que vemos, por ejemplo, en el África, que la gente muere por inanición y hambre de manera literal, mientras naciones enteras, pueblos enteros, pues botan a la basura millones de toneladas de comida diaria, mientras en el África muere de hambre la gente. En esta parte quiero decirles que estos son los fabricantes de la miseria de los pueblos, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y la salvaje concentración de la riqueza en manos de unos pocos miserables, míseros, y que con esto pues provocan el hambre, la miseria, la necesidad, las enfermedades, la muerte, las guerras de la gente. Porque en esta tierra, en este paraíso, en este hogar, hay lo suficiente para todos. Pero la maldad de los seres humanos, principalmente del neoliberalismo, nos orilla a la miseria y al hambre. De la misma manera, pues sucede aquí en nuestro país en el ámbito político. Si los pueblos se dejan ultrajar, avasallar y despojar de su herencia, por no defender con hombría, con bravura sus derechos dentro de su propia patria y permiten que una élite de la delincuencia política saquee la riqueza de todo su país para repartirse entre un reducido círculo de archimillonarios y que todo el superávit de capitales lo saquen a esconder o lo lleven, lo saquen del país a esconder en bancos del exterior, dejando al país en el desamparo, sumido en la pobreza, muriendo en la inanición, sin medicinas, sin esperanzas de nada.
Eso debe ser considerado por un pueblo consciente en alta traición a la patria. Ese debe ser considerado un delito de alta traición a la patria por el gobierno de turno, y ese mismo gobierno debe ser considerado en reo de delito de alta traición a la patria. Y esto, hermanos ecuatorianos, es lo que venimos sufriendo aquí en nuestro país, con nuestra patria llamada Ecuador, ya casi por 200 años. Ya casi por 200 años de vida republicana en un país tan rico como el nuestro. Cada vez vivimos postrados más y más en la miseria por el accionar maquiavélico de esta gente. Y por manos de esta misma gente asesina que asesinó a don Eloy Alfaro, gente de la plutocracia ecuatoriana, somos hasta este mismo día víctimas del saqueo, la destrucción y la miseria de nuestro pueblo. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, decía el poeta y filósofo español Agustín Ruiz de Sartallana, si mal no recuerdo el apellido. Esto nos decía este estudioso, pensador y filósofo español. Y yo debo repetir o agregar algo más terrible. El pueblo que no entiende por qué es pobre en un país tan rico como el Ecuador, está condenado a seguir votando y defendiendo a sus propios verdugos. Y algo vital para este infinito rebaño de seres humanos que no se toman la molestia, no quieren, no les gusta, les da pereza por lo menos pensar y analizar en qué país vivimos, conocer de nuestra historia y a dónde vamos. No sabemos siquiera por quién votar el momento de elegir autoridades que nos guíen, que nos dirijan, o ya sea a la dicha o ya sea al infierno, pues. Vamos, en realidad, de tumbo en tumbo en una situación cada vez más terrible, por culpa de un pueblo que no sabe ni entiende lo que significa la lucha de clases. La gente, el ciudadano que no entiende, no sabe, no comprende lo que significa la lucha de clases, regala su patria. Regala su patria, regala sus derechos a sus propios esclavistas para que le despojen de todo, hasta de sus esperanzas. La gente que no entiende la lucha de clases no está en nada, ni ha aprendido nada en ya casi 200 años de esclavitud, de despojo, en una república constituida. La clase despojada, la clase esclavizada, explotada, marginada y pisoteada, en una miseria provocada por la derecha, por la plutocracia ecuatoriana, en medio de un país tan rico en recursos, insisto en esto, como el nuestro. La gente, el individuo debe entender que jamás debemos hacer acuerdos o concesiones o dar tregua a nuestros propios esclavizadores, porque estos jamás cumplirán con el pueblo más que con migajas, porque la misión de esta gente es mantener a toda costa, si sea a sangre y fuego, su status quo de un sistema malvado donde ellos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No obstante, en nuestro país se nos cae el alma al piso cuando vemos al pueblo, principalmente al pueblo indígena, que derrama su sangre y pone sus muertos, mientras los ponchos dorados, como una Lourdes Tibán, como un Luis Macas, como un Jaime Vargas, como un Salvador Quispe, como un Yacu Pérez, negocian y cometen sacrilegio a la hora de la verdad,
negociando con la sangre de sus propios hermanos, revolcándose y siendo parte del Trujillato como fuimos testigos, ahora recientemente, abrazándose con Pablo Celi, apoyando a Guillermo Lasso en las diferentes campañas presidenciales e incluso entregando dentro de sus comunidades el bastón de mando al cabecilla de la delincuencia política ecuatoriana, Jaime Nebot Sadi. Eso hemos visto, de eso somos testigos, que son capaces el indigenado. Y con ello, ni más ni menos, son cómplices del secuestro, toma y reparto de nuestra nación. Obvio, por parte del crimen organizado de la derecha ecuatoriana. Es tremendo ver que la misma dirigencia indígena son capaces de estas miserias, después de 500 años de ser una raza aplastada en la miseria por esta misma gente. Y hasta hoy, voluntariamente, siguen lamiendo de las patas como a sus amos. Esto denota una sola cosa. 500 años de esclavitud, de despojo, de desarraigo, no les ha significado suficiente, no les ha bastado. Que en 5 siglos aún no hayan aprendido nada. Ni siquiera tienen respeto a la sentencia de esa gran mujer, Tránsito Maguaña, quien dijo: he caminado por todas partes, pero jamás he negociado con la sangre de mis hermanos. Cuando tenemos que hablar con dolor del negociar con la sangre de nuestros propios hermanos, señor Leonidas Issa, usted que está convocando para el día de mañana a escribir un capítulo más en la historia de las luchas de los pueblos en el Ecuador, esperamos que esta vez sea una lucha honrosa y primeramente honrando el sacrificio de su pueblo. Y decirle pues en estos momentos previos al levantamiento: señor Issa, con la derecha no se pacta jamás. Al enemigo jamás hay que extenderle la mano, porque te muerde, porque la serpiente muerde. Y usted, señor Issa, juntamente con el señor Antonio Vargas, Salvador Quispe y compañía, en octubre de 2019, resucitaron y dieron vida a un gobierno que ya estaba caído. Moreno ya estaba derrotado. Moreno ya estaba caído, sin una sola bomba para atacar al pueblo. Ya estaban en el piso. Sin embargo, ustedes dieron vida a la serpiente en vez de machacarle la cabeza de una vez y para siempre. Solamente, si sosteníamos un día más, un solo día más de lucha heroica de todo un pueblo en pie de guerra, Moreno no quedaba ni para la historia. Y la historia y la conducción de los destinos de nuestra patria, sin duda, fuera otra, señores. Esto no es con el afán de bajar la guardia, no, señores. Debemos de estar muy conscientes a lo que vamos y para qué vamos. También se nos cae el alma al piso recordar cuando vemos a un Rafael Correa que no se queda atrás en los pactos con nuestros propios asesinos y sacaojos que sostuvieron pues a Moreno en el poder en octubre de 2019, y ellos tras bastidores daban la orden de seguirlos masacrando sin piedad. ¿Y quiénes eran estos? Guillermo Lasso y Jaime Nebot, el hoy gran amigo y aliado de Rafael Correa. Incluso recordemos pues que Jaime Nebot con Cynthia Viteri dieron y prestaron su madriguera en Guayaquil al asesino Guillermo Lasso cuando salió huyendo para Guayaquil en octubre de 2019, cuando Ecuador se levantaba en pie de guerra.
huyó a esconderse a Guayaquil, a los brazos de Jaime Nebot, a esconderse de la ira del pueblo. Y allí recordemos también pues que cerraron el puente de la Unidad Nacional para proteger a todos estos asesinos y delincuentes. Con esta clase de actores políticos, señores, que no tienen el más mínimo sentido de identidad, no tienen el más mínimo sentido de pertenencia, no tienen el más mínimo sentido de propiedad, de nacionalismo. Sin duda, con este tipo de actores, la esclavitud, la conquista y el coloniaje del indigenado y el mestizaje ecuatoriano seguirá para largo sin remedio. Ecuador, ante la agonía de nuestra nación, frente a la calamidad que atravesamos de un estado fallido, frente al hambre, al crimen que arrasa con nuestra patria, y todo provocado por este gobierno tirano, mañana lunes, todo el mundo estamos autoconvocados a calles, plazas y carreteras en un franco clamor en medio de un país tomado por el crimen organizado y devastado por la violencia. Ecuador está naufragando en una total anarquía. Vivimos ya una brutal conmoción nacional. Tenemos todos los elementos y todas las razones del mundo para que en legítimo derecho y de manera constitucional pongamos fin a uno de los peores gobiernos de la historia, como es Guillermo Lasso Mendoza. El pueblo ecuatoriano. Somos un pueblo libre. Y aquí jamás pueden existir ciudadanos de tercera y hasta de cuarta clase. Y todo esto empujado y provocado por esta gavilla de delincuentes que saquean nuestro país y fomentan la división de clases. Aquí no puede existir vasallos. No puede seguir existiendo una raza de vencidos. Jamás. En pleno siglo XXI no pueden existir amos, peor sirvientes de tiranos. No pueden existir patrones, peor capataces, ni verdugos, ni tiranos. Valiéndose de la política. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo de paz. Un pueblo de paz, de trabajo, mas sin embargo, frente a las atrocidades que sufre la gente inocente, por la inoperancia y abandono de un gobierno inútil, infame. La rebeldía de nuestro pueblo debe hacerse presente nuevamente. Y en esta encrucijada que vive la patria después de 500 años de desarraigo y humillaciones, ¿cómo quisiéramos ver a un hijo legítimo del Tahuantinsuyo, uno, aunque sea uno, un hijo legítimo del Tahuantinsuyo que después de 500 años emerja desde las raíces de los Andes, con los genes de un Rumiñahui, de un Tupac Amaru, de un Pachacute, de un Calicuchima, de un Sinchirroca, y venga a rescatar y a reivindicar a este noble pueblo. Ya es hora, ya es hora. Verdad de Dios que yo no soy de las personas que confío en los hombres, pero en vista de tanto poncho dorado traidor, es justo, es la hora ya que se levante un verdadero hijo del Tahuantinsuyo que defienda las verdaderas causas de su pueblo, como en Bolivia pues tuvimos a un Evo Morales, y así podamos sacudirnos del yugo opresor de la plutocracia asesina, conformada entre beduinos y la cholocracia de enemigos de este pueblo. Porque las fuerzas vivas, conjuntamente con la bravura del pueblo indígena, el pueblo ecuatoriano, somos suficientes y más que capaces para barrer con la ignominia y la traición que asola nuestro país. Este país que nos pertenece a todos.
y entre todos debemos construirlo, como hermanos, para beneficio de todos. Mas, sin embargo, por las brutales acciones de esta gente, como fue el feriado bancario del 99 y los continuos saqueos, como toda esta gavilla de maleantes, de ladrones, que salieron a robar en plena pandemia, ellos, los continuos saqueos que sufrimos, y viendo las cosas, cómo las llevan al precipicio esta misma gente, nos damos cuenta, lamentablemente, que somos el pueblo con los destructores de nuestro país, con esta clase asesina de políticos de derecha. Somos como el agua con el aceite, que no nos dejan convivir en paz jamás. Somos como la luz con las tinieblas, que jamás pueden tener comunión, porque literalmente estamos hablando de una lucha de los hijos legítimos contra los bastardos, principalmente bastardos libaneses. Estamos hablando de nuestra libertad contra la bota del opresor y contra la esclavitud impuesta por esta gente contra el pueblo. Estamos hablando de la defensa de nuestra herencia contra el robo, el saqueo y el despojo de estos malvivientes de la política. Despierta, despierte Ecuador, por favor, despierte Ecuador. Por los altísimos precios del petróleo, estos momentos, Ecuador debe estar atravesando uno de los mejores momentos, de las mejores épocas. Despierta, por favor, pueblo, despierta, despierta. Debemos de estar viviendo los mejores momentos. El pueblo llano, debemos estar disfrutando de una excelente economía en nuestros hogares, porque al momento tenemos un superávit millonario. Tenemos una inmensa reserva de miles de millones de dólares que sigue creciendo día a día por los excedentes del precio del petróleo. Mas, sin embargo, ecuatorianos, este gobierno criminal sube salvajemente el precio de la gasolina y con ello suben brutalmente todos los artículos de primera necesidad. Y no conformes con eso, a este pueblo golpeado por la pobreza, por el desempleo, la pandilla de asambleístas, lacistas, juntamente con los de UNES, vuelven a clavar la puñalada al pueblo con la ley de reforma tributaria, que no es más que una ley criminal para cobrar más impuestos a la gente pobre mediante subir los precios de bienes y servicios que consumimos diariamente. Por ello está todo caro. Por ello sentimos la hambruna en nuestros hogares. Tanto es así que la gente ya no puede comprar ni un litro de aceite por su salvaje encarecimiento. Gracias también a UNES. Unión por la Esperanza, dicen. Dime con quién andas, te diré quién eres. Eso me enseñaron a mí desde cuando estaba en mi escuelita. Hoy esta gente, unidos con el enemigo número uno de las causas del pueblo, Jaime Nebot Saadi, están haciendo esto. Y no sabemos la verdad de qué esperanza nos hablan. El día de mañana lunes, este pueblo expoliado por el hambre, desempleado, angustiado y despojado de toda esperanza, vamos a salir a reclamar nuestros legítimos derechos. Vamos a salir a reclamar nuestro derecho a una vida digna, en un país tan rico como el nuestro, que el pueblo ecuatoriano se muere de hambre, se muere de sed junto a la fuente, por medio de la mano de estos verdugos que nos gobiernan, mientras los ladrones, atracadores y destructores de nuestro país, del gobierno, se preparan para matarnos, utilizando, eso sí, las armas de la policía y del ejército, gracias a la ley asesina de uso progresivo de la fuerza, que de manera indiscriminada aprobaron nuevamente entre la inefable Unión por la Esperanza con los gobiernistas.
Aunque hoy, todos estos infames tratan de maquillar esta atrocidad, este sacrilegio contra el pueblo, debemos preguntarles pues a todos estos asambleístas que aprobaron esta ley. Señores asambleístas, ¿acaso les dio miedo pelear esta ley para incluir cláusulas que la normen y sea direccionada de manera estricta únicamente contra el crimen organizado y la delincuencia común, pues, mas no contra el pueblo inocente? En esta lucha de nuestro querido pueblo, nuestra única bandera es nuestra amada tricolor. Debemos entender que los comandantes del ejército y la policía son los mercenarios del gobierno asesino. Y en esta situación tan delicada, tan incierta, hacemos un llamado a la tropa, a esa tropa que es pueblo. Hacemos un llamado a los hombres valientes de esa tropa. Gente pobre, gente del pueblo, que no pierdan su dignidad, no pierdan su esencia, no pierdan su principio de dignidad, insisto, no pierdan sus valores. Ustedes deben recordar que masacrar al pueblo en lucha, ese pueblo que lucha y reclama por el derecho de todos, porque si salimos a luchar es para reclamar los sagrados derechos de todo el pueblo, de todos. Y el momento que nos masacran, señores de tropa, significa que están masacrándose a ustedes mismos. Porque en cada persona que maltratan, apalean y asesinan, están matando a su propia sangre, a sus propios hermanos, padres y madres. Recuerden que nada es eterno en esta vida. Y si hoy la tropa, tanto del ejército como de la policía, están a las órdenes de un gobierno criminal y los comandantes que fungen como mercenarios al servicio del gobierno y dictan órdenes infames a la tropa, mañana, sin duda, mañana vendrá otro gobierno, mañana vendrá otra autoridad a pedirles cuentas de sus actos. Y allí será otra historia para ustedes. Recuerden, tenemos el ejemplo de Yanine Áñez de Bolivia, esta asesina de su pueblo que en un momento fugaz y efímero usurpó el poder y con su espíritu criminal y sed de sangre se creyó con derecho a masacrar al pueblo boliviano. Hoy está sepultada en la cárcel por 10 años. Por 10 años solo con la sentencia de un juicio. Escuchen bien, solo con la sentencia de un juicio, 10 años. Más un montón de juicios más que le esperan y más sentencias. Está sepultada para siempre en la cárcel. Así pagan los asesinos del pueblo. Así pagan los fascistas. Así pagan los genocidas del pueblo. Hoy, señores, es la antesala de un día en el cual vamos a escribir con honor nuestra historia, con honor, con dolor y también con sacrificio. Porque en las luchas y en las conquistas de los pueblos siempre tenemos que pagar nuestra cuota de sacrificio. Y hoy les digo, ecuatorianos, como uno más, como un ciudadano común más, vamos con todo Ecuador, con Dios y con todas nuestras fuerzas. Que tiemblen y huyan los malhechores, los que han destrozado nuestro país, los que destrozan nuestro presente y nuestro futuro, los que saquean nuestra patria, los que masacran al pueblo ya por 5 años. Nosotros como pueblo estamos del lado de la justicia, estamos del lado de la verdad y de la razón. Y es por nuestra propia supervivencia que peleamos. ¡Que vive el Ecuador! Este Ecuador amado que la llevamos en el alma, en el corazón, esta patria nuestra.
que vive el paro nacional, que ese paro nacional sea indefinido hasta que caiga el tirano. ¡Viva nuestra patria!